¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Esto es Ciudad, un programa de análisis, de debate, de entrevistas sobre los temas más importantes que suceden en nuestro país. Se ha aprobado en el Senado por unanimidad, con algunas reservas, pero por unanimidad, una trascendental reforma que implica que en México ya solamente será legal una jornada laboral de 40 horas a la semana. Eso tiene muchas implicaciones, no solamente políticas para que se reciba bien en el sector del trabajo de este país, pero sobre todo en el empresarial, en este sector que es el verdadero generador de los empleos de nuestro país y el motor económico que permite pues, que nuestro México sobreviva y crezca. Quiero dar la bienvenida a un buen querido amigo, presidente de Concanaco Servitur, Octavio, bienvenido. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio, como siempre. Suena fácil decir, pues claro, ¿no? Vamos a hacer una reforma constitucional que haga que los trabajadores de este país pues solo puedan trabajar 40 horas a la semana, pero ¿cuál es la implicación? Mira, yo creo que hay un dato que no podemos nosotros dejar de poner como un indicador importante. Es claro, en los últimos datos, que hay una desaceleración en términos de empleo formal en nuestro país, y más allá de que podamos tener esa cifra que es puntual, que es una cifra incluso oficial, el mensaje me parece que es más que claro desde la población, desde los negocios que cada semana abren, que pagan sus cuotas, que cubren sus impuestos. El empleo está frágil al día de hoy, hay una fragilidad y obviamente hay un impacto directo a los negocios, principalmente a los que forman parte de la base de la pirámide, que son el 99% de los negocios en nuestro país, en el cual hay un estrés importante y esto tiene un impacto directo en la economía real, que es la economía de mostrador, la economía del hogar, la economía que de manera real llevas a cabo en tu calle, en la cuadra, en el barrio, en la colonia. Abordar hoy el tema de la reducción de jornada laboral también nos lleva a reflexionar respecto a qué tipo de empleo es el que queremos generar en nuestro país, o sea, qué futuro queremos construir. Si tú le preguntas a los negocios familiares, te van a responder que lo que buscan, por supuesto, es que se mejoren las condiciones de sus trabajadores, porque los negocios familiares que te van de 1 a 50 empleados, los MIPYMES, por decirlos así, son negocios que todavía los dueños conocen por su nombre a sus trabajadores. Pero también es claro que la economía es una y la elasticidad que puede tener no puede ser mayor que la que estiras una liga y si la sigues estirando va a terminar reventándose. En ese espacio, pues el debate me parece que de la reducción de jornada laboral no nada más es hablar de la parte gradual, sectorial, sino también abordar la necesidad que tiene hoy en día quien genere el empleo real. Porque tienes dos tipos de empleo, ¿no? El gran empleador, ¿sí?, que puede estar en el sector secundario, que puede ser productivo, porque puede establecer tiempos de entrega, porque produce algo, que usa máquinas o líneas de producción, y tienes otro sector, que es el sector terciario, que es comercio, servicio y turismo, que su principal activo son las personas, pero que su principal actividad es recibir consumidores. Entonces, ¿tú buscas qué buscas? Tú buscas ir a un hotel que esté abierto, buscas llegar a un restaurante que te sirvan, buscas subirte a un transporte que te lleve a tu destino, buscas llegar a un hospital que te puedan atender. Bueno, esas personas forman parte de una estructura y esas personas prestan servicios a la comunidad. Entonces tu productividad no está sujeta a que te hagas mucho más eficiente en poner en el anaquel los productos. O sea, tu productividad está sujeta a que estés abierto para que el consumidor pueda consumir. A que tengas el personal para que se pueda prestar el servicio. Entonces hay una reflexión profunda respecto a lograr esta reducción de jornada laboral que la organización y los empresarios que forman parte de Concanaco Servitur la comprenden como una condición legítima y una apuesta legítima de justicia social, pero para su implementación no debemos de poner en riesgo la viabilidad de los negocios que sostienen al país, que son la realidad del motor económico. Y son los negocios que no los vas a ver manifestándose, entendámoslo. Son los negocios que o se ponen a manifestarse o abren el changarro, o se ponen a jalar para llevar dinero a su casa, porque tienen de 1 a 10 empleados o de 1 a 50, o son negocios incluso familiares, y se ponen a generar, o se ponen a leer las noticias. Claro. Entonces, hay una realidad en nuestro país que es muy distinta
a la que muchas veces se utiliza para tomar decisiones de este tipo. Pero bueno, ¿cómo sí? ¿No? Porque el tema ya es el cómo no, pues bueno, pues está claro que hay un impacto directo en las actividades económicas y que por supuesto que va a tener un impacto dentro de lo que hace nuestra propia actividad económica a nivel territorio, ¿no? Si tú haces una cuenta hoy de las horas realmente productivas, tú tienes 48 horas a la semana, ¿de acuerdo? Sí. Si tú quitas los descansos que están dentro de las 48 horas realmente productivas son 45. Pero si te aplicas la ley silla, que no es poner una silla, que son descansos, o sea, no seamos ingenuos de que son sillas, no son sillas, son descansos, realmente tienes de productividad al día de hoy 42. Ok. Productivas, Sí, pero sí. pagas 48. Ahora te vas a 40, gradualmente, pero gradualmente va a llegar un momento que llegas a 40. O sea, digo, el efecto es el efecto. Bueno, en un la mes, reforma dice en un año, 2030. por eso, pero el efecto es el efecto. O sea, productivamente el efecto es el mismo efecto, sea ahorita o sea después, lo tienes que tú establecer. Entonces, tú te vas a ir a un esquema que sobre las 40 vas a todavía ser menos productivo porque se mantienen esos descansos y se mantiene la ley silla. Te vas más o menos a 35 horas productivas, si bien te va. Pero obviamente hay aspectos que vamos a impulsar en el marco jurídico secundario para que tú puedas seguir teniendo al personal trabajando sobre horas extras. Claro. Cuando tú te vas sobre horas extras y cuando se mantiene nada más un día de descanso, cuando se amplía el margen de horas extras hasta que sean 12 horas a la semana, con posibilidades de que puedan ser durante 4 días, 4 horas, o sea, todo lo que viene en el paquete, tú terminas concluyendo que se convierte mucho más caro el empleo formal. Claro. Porque si bien es cierto que vas a poder estar abierto, también es cierto que eso te genera un costo adicional en términos de nómina, porque se establece que no se reduce el sueldo, se es menos productivo, pero si quieres mantener la productividad requieres pagar más. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué estamos nosotros planteando? Que compartamos eso. A ver, si estamos buscando un esquema de justicia social y los negocios familiares son parte de la justicia social porque es la comunidad, entonces que arriba de la hora 41, todo lo que sean impuestos, derechos, impuestos sobre todo lo que sea extra, que tenga que ver con temas recaudatorios, que se establezca un estímulo en el cual no se le cobre a los negocios familiares. Simple, si tanto queremos que eso pase, que también el gobierno federal, el estatal y el municipal, pues también ponga. Claro, no le cargues al empresario la carga social. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir como negocio ese dinero que se cubre al gobierno, utilizarlo para financiar las horas extras, claro, o para contratar a otra persona y gran generas idea. más formalidad. No se lo doy al gobierno en estos impuestos absurdos, se lo doy al trabajador. Se lo doy al trabajador porque se lo voy a terminar dando porque tengo que pagar horas extras, claro. Pero me permite financiar el que el trabajador reciba y lo pueda contratar, o en su defecto que pueda contratar otra persona. Claro. O sea, tenemos que visualizar nosotros que hoy en día estamos en un panorama de seguridad social universal. La seguridad social es cara. Muy cara. Ser formal es caro. ¿Okay? Entonces tenemos que buscar cómo disminuimos las cargas que tiene la formalidad, pero también cómo ayudamos a los informales a que puedan traducir esa carga en un beneficio. Es decir, ¿qué servicios va a tener el informal? Porque el que está en la informalidad está en una trampa, ¿eh? Sí. O sea, sobrevive. La realidad es que eso es un síntoma. O sea, no tenemos que combatir la informalidad, tenemos que ver cómo generamos mecanismos para que esa informalidad se traduzca en formalidad y eso te va a generar seguridad, redes de apoyo, financiamiento, incluso te va a incrementar el Producto Interno Bruto. Hoy en día el 25% del PIB se encuentra en ese segmento de la informalidad de negocio y el 55% de la economía laboral está en la informalidad. Dígase lo que se diga, sí, que son los que no tienen seguridad social. Entonces, sí hay que reflexionar el que se logre el objetivo que todos perseguimos, porque yo tengo negocio familiar y claro que estoy contento de que mis trabajadores estén bien y cuido a mis trabajadores porque llevo muchos años capacitándolos, forman parte de mi familia, pero llega un momento en que no puedes tener a tu equipo completo y que tú ves nada más cómo se te incrementan las cargas económicas. Entonces también hay un flujo que te afecta directamente a la rentabilidad de los negocios. Me preguntaban hoy, ¿y qué va a pasar? A ver, me dicen, ¿van a cerrar? El dueño de negocio y dueña de negocio no se rinde. O sea, yo difícilmente me voy a hacer empleado de alguien. Yo voy a ver cómo sobrevivo. Claro.
Porque, a ver, yo tengo que pagar la nómina, la luz, el agua, las becas, las escuelas. O sea, digo, no puedes rendirte. Claro. El tema está en que hagamos mucho más sencillo que esos dueños de negocios, principalmente del sector terciario, pues puedan superar y puedan aportar mayor valor y generar este tipo de jornadas, ¿no? Entonces ahí tenemos que mejorar nuestros márgenes. Claro. A ver, y se vale que el empresario es porque quiere ganar. Y raro el momento, no sé si coincidas conmigo, Octavio, pero estamos renegociando el TEMEC, donde una de las principales ventajas de México frente a sus socios y competidores es la mano de obra. Dicho de otra manera, el capital humano, así se le denomina capital en nuestro país, con este tipo de cargas puede pasar de ser parte del capital a ser un pasivo, a ser un problema para el empresario. Sí, pero ahí estás hablando de sectores distintos. O sea, el Tratado de Libre Comercio en uno de los espacios tiene que ver con la industria, ¿sí? Que son todas estas cadenas de valor o de suministro de acuerdo a la industria nacional o de inversión extranjera directa en nuestro país. Ese TLC también habla de servicios. En el caso de la industria tienen una mejor programación. No quiero decir que estén de acuerdo, porque he hablado con empresas que asesoramos de la industria y tampoco lo están, pero vamos a suponer que ellos pudieran afrontar de manera mucho más convincente esta medida, porque pueden establecer líneas de producción, porque ahí sí te haces productivo, porque metes robots, claro, porque obviamente pues dejas de pagar seguridad, dejas de contratar personal y mejor metes robots que ni te van a pedir vacaciones, claro, ni te piden ley silla, ni te piden horas extras. Claro, pueden trabajar 24 horas al día. 24/7. Entonces tú ves, por ejemplo, obviamente, a ver, hay un dato que no hemos analizado. Te crecen las exportaciones, pero te disminuye el empleo formal. A ver, claro, hay un síntoma. Si están creciendo las exportaciones, pero te está disminuyendo el empleo informal del pues sector tecnología secundario. Que sustituye o trabajo informal, no hay dos. En el caso que creo que de exportaciones tendría tecnología que sustituye. Claro. O sea, digo, porque son exportaciones, son empresas que están reguladas de manera diferente al terciario. Sí. El terciario es un sector que está en la población, son las tiendas que tú ves. Es la base. Son los ricos del país, lo que pasa es que son muchos divididos, pero son los que te generan el 66% del Producto Interno Bruto. Claro. Te dan 7 de cada 10 empleos formales. Ahora, también hay una distorsión en cuanto a lo que pide el trabajador. Cuando tú ves este tipo de medidas, generalmente se pide opinión y buena y acertada a los sindicatos. Los sindicatos hoy en día te representan 30% del empleo formal nacional y generalmente el sindicato está en un segmento económico distinto al terciario. Claro. O sea, estás en la industria, que maneja diferentes márgenes referentes que son un centro de costos. En el sector terciario casi no tienes sindicatos, porque son muchos chiquitos que generan mucho empleo en volumen, que es el que nosotros representamos, que es el real. Entonces, sí, tenemos que reflexionar. Y yo lo decía, tenemos que pensar desde la perspectiva de las dueñas y de los dueños de negocio familiar. Yo, de verdad, he venido reconociendo, porque hay meses de trabajo que tenemos con el Gobierno de la República, con el equipo de la doctora Sheinbaum, donde estamos abordando esta economía real, esta economía de base, donde estamos buscando que ya no sea la base de la pirámide, sino sea la punta. Sí. Si tú quieres crecer, tienes que hacer que crezca la base. Claro. Porque la punta es el 0.08% de las unidades económicas. Y eso genera mayor economía para todos. Pero también es ver este tipo de medidas de una forma distinta. Una de ellas es esta que te dije. Arriba de la hora 41, perfecto. Pues estaremos atentos, Octavio, de esta legislación secundaria donde seguro con Canaco Servitur que tú presides tendrá mucho que aportar. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, muy interesante conocer este sector tan importante para el país que tú presides. Muchísimas gracias. Gracias a ti.